No soy el primero en notar que la palabra drogas es uno de esos términos que no nos ayuda a ser precisos cuando nos comunicamos. La categoría drogas es demasiado amplia para saber de qué estamos hablando cuando es usada sin especificar. Las categorías son muy útiles, nos permiten predecir características de sus componentes sin tener que observar esos componentes directamente, pero a medida que una categoría crece, el poder predictivo que tenemos sobre las características de sus miembros pierde precisión. Por ejemplo, si la única información que tenemos de Mickey es que Mickey es un animal, no podemos inferir mucho sobre él. A lo más podremos decir que Mickey respira y se reproduce, pero Mickey podría ser tanto una estrella de mar como un ratón, un cóndor o Vladimir Putin. Si nos dicen que Mickey es un mamífero acuático, podemos inferir algunas características más. Podremos decir sin miedo a equivocarnos que Mickey es un vertebrado, que pasa toda la mayor parte de su vida en el agua y que tiene glándulas mamarias. El término drogas contiene tantos paquetes moleculares distintos que usarlos sin especificar es inevitablemente hacer del blanco de la conversación un blanco borroso, porque existen drogas tan dispares como animales. Hay drogas tan lejanas entre sí, como una estrella de mar está de Vladimir Putin. Existen drogas analgésicas, anestésicas, sedantes, antidepresivas, ansiolíticas, euforizantes, antipsicóticas, alucinógenas. El continuo de sustancias bajo el concepto drogas va desde el café y las aspirinas hasta la heroína y las metanfetaminas. Oponerse o favorecer por completo esta multitud de compuestos no es precisamente hilar muy fino. Hemos intentado diferenciar unas sustancias de otras, catalogando unas como blandas y otras duras o legales e ilegales, pero estas diferenciaciones no consideran lo que más nos debería importar, el potencial beneficio individual y colectivo de cada sustancia. Y cuando miras los detalles, las contradicciones son grotescas. La psilocibina, el componente activo de los honguitos mágicos, y el MDMA son drogas que hoy sabemos que no presentan riesgos físicos y que tienen un gran potencial terapéutico. Aún así, consumirlas pueden significar que termines en prisión, mientras que el alcohol y la nicotina, que arruinan vidas todos los días, son disfrutados con total libertad en prácticamente todos los espacios públicos. En línea con las políticas de Estados Unidos, durante los últimos 50 años hemos sido sometidos a un ejercicio de programación mental, la famosa guerra contra las drogas, creando un enemigo interno en nuestra sociedad, las drogas. Este experimento ha durado lo suficiente como para tener claro su resultado. La prohibición no es la solución. Ya sabemos que la demanda no desaparece por hacer de ella algo ilegal, así como sabemos que siempre habrá alguien dispuesto a correr el riesgo de ser parte de un mercado negro, sin importar cuál sea el riesgo. El mercado negro es la más obvia e inmediata consecuencia a cualquier prohibición, y todos los problemas que la guerra contra las drogas pretende resolver, alejar a los niños del consumo, reducir las adicciones, evitar sobredosis y eliminar la criminalidad, terminan siendo agravados. Por lo demás, ¿cuál es el criterio a usar frente a cada nueva droga sintética que aparezca en el mercado? Y con las nuevas plantas con propiedades psicoactivas que descubramos. ¿Prohibirlas a todas? Una de las responsabilidades que tenemos pendientes como sociedad es reeducarnos sobre los efectos reales de las drogas. Y dado que vivimos en un mundo donde las drogas son parte importante de la vida de millones de personas, es indispensable encontrar una estrategia inteligente y compasiva para convivir con ellas, en lugar de declararles la guerra. Existe un subconjunto de drogas llamadas psicodélicos. Los psicodélicos han sido usados durante milenios, prácticamente desde que el hombre es hombre, en una multitud de culturas distintas. Han formado parte de ritos de paso y de ceremonias religiosas, han sido usados como fuente de inspiración artística, como estimulantes y también de forma recreacional. Estas drogas son ecualizadores de nuestros estados de conciencia, alteran nuestra percepción del mundo, cambian nuestra experiencia sensorial, perdemos nuestra sensación de linealidad con el tiempo y el espacio. Lo más central a cómo es ser quien eres es transfigurado por los minutos o horas que dure la experiencia. Y cuando el Estado multa o envía a alguien a prisión por básicamente explorar su conciencia, estamos en presencia de un abuso de derechos humanos y de uno de los más fundamentales derechos humanos. Si además consideramos que consumidores son encarcelados junto con psicópatas, asesinos, pedófilos y todo tipo de delincuentes, la idea parece parte de un guión orwelliano. Si yo, como ciudadano adulto, no soy soberano sobre mi propia conciencia, proclamar soberanía sobre cualquier otra cosa parece una nimiedad. ¿Cómo puedo decir que soy libre sin esta mínima exigencia sobre la intimidad de mi mente? Bajo el disfraz de la guerra contra las drogas,
Hemos sido persuadidos a entregar una llave para explorar nuestra conciencia al Estado. Peor aún, nos han convencido de que es por nuestro bien. Y peor aún, toda esta programación mental, todo el miedo, la paranoia, la aversión, la perpetuación de la ignorancia sobre las drogas, es financiada con nuestro dinero. La psilocibina fue aislada e identificada por primera vez en 1958. El LSD fue descubierto por Albert Hofmann en 1938, pero no estuvo disponible para la comunidad científica hasta 1950. Y en 1966 ambas sustancias fueron declaradas ilegales. La ventana de tiempo que la comunidad científica tuvo para experimentar con ellas fue muy breve, pero durante esos años se publicaron miles de experimentos investigando su potencial terapéutico. Quizás los más famosos fueron llevados a cabo en la Universidad de Harvard por Timothy Leary, Ralph Metzer y Richard Alpert, quien más tarde cambiaría su nombre a Ram Dass, y los resultados incluían una serie de prometedores usos para estos compuestos. Más notablemente fue su aporte al tratamiento de alcoholismo, con un éxito superior al de cualquier otra terapia conocida. Muchas de las mejores mentes de la época abrazaron con entusiasmo la dirección que apuntaba el LSD. El fundador de la psicología transpersonal, Stanislav Grof, comparó la emoción por su descubrimiento en la psiquiatría con lo que fue la división del átomo para los físicos en los años 30. Para muchos el LSD era la droga más prometedora para la exploración de la mente que la psiquiatría nunca había conocido. Lamentablemente sus efectos eran impredecibles, lo que hacía del seguimiento experimental más complicado de lo habitual, y el poco tiempo que tuvieron los investigadores no permitió resultados concluyentes. Pero en las últimas 2 décadas, algunos países han desbloqueado gradualmente las trabas para la investigación con psicodélicos y MDMA. Este renacimiento psicodélico es la oportunidad de explorar las promesas inconclusas que dejaron los años 60. Las publicaciones científicas y los experimentos respaldando el potencial terapéutico de estos compuestos crecen cada día. Instituciones como la Universidad Johns Hopkins y MAPS, entre otros, han hecho un fantástico trabajo en protocolarizar el uso de los psicodélicos como parte de la psicoterapia y de medir sus beneficios. Entre lo más destacado cabe mencionar los resultados positivos para el tratamiento de pacientes con TOC y para pacientes con trastorno de estrés postraumático. Cuando escribo esto, MAPS ya completó su segundo ensayo clínico de fase 3 con MDMA. Y de ser los resultados positivos, el MDMA estaría a puertas de ser legalizado y medicalizado en Estados Unidos para el tratamiento de trastorno de estrés postraumático. Estas son muy buenas noticias que deberían darnos esperanza sobre el futuro de los psicodélicos como parte de nuestro arsenal psicofarmacológico. Sin embargo, deberíamos tener presente que, dada su cualidad subjetiva, el valor de la experiencia psicodélica es extremadamente difícil de cuantificar o de capturar en un paper de investigación. Antes de verse embargado por un entusiasmo excesivo, el consumo de estas sustancias no viene sin riesgos. Estas drogas deben ser tomadas con seriedad y responsabilidad, y hay personas que ni siquiera deberían acercarse a su consumo. Timothy Leary, en El libro de los muertos, dice: por supuesto, una dosis de la droga no produce la experiencia trascendental por sí misma, simplemente actúa como una llave química, abre la mente, libera el sistema nervioso de sus patrones y estructuras ordinarios. La naturaleza de la experiencia depende casi enteramente del set and setting. Set se refiere a la preparación del individuo, incluyendo la estructura de su personalidad y su humor en ese momento. El setting es físico, el clima, la atmósfera de la habitación, lo social, cierra comillas. Mi experiencia es que por más que te preocupes de configurar un set and setting ideal, los efectos de unas dosis altas de cualquier psicodélico son impredecibles y varían de persona a persona, de momento a momento. Nada te asegura una revelación sobre la naturaleza de tu conciencia o la disolución de tu ego, ni resignificar un trauma o trabajar alguna relación difícil. No hay cómo garantizar la claridad con que Aldous Huxley describe los efectos de la mescalina, abre comillas. La mescalina me había liberado del mundo y de los sí mismos, del tiempo, de los juicios morales y las consideraciones utilitarias, y era este aspecto de la vida humana el que quería ante todo olvidar, el de la afirmación de sí mismo, de la presunción, de las palabras excesivamente valoradas, cierra comillas. La posibilidad de un mal viaje siempre está presente. Lo único garantizado es que si tomas una dosis suficiente de una sustancia como el LSD o la psilocibina, la realidad como la conocías hace un par de horas quedará atrás, adentrándote en el agujero del conejo de una forma que no podías imaginar posible. Y así como las experiencias positivas son de una belleza simplemente inverbalizable,
Un mal viaje te puede llevar a espacios mentales que te aseguro no quieres conocer. La sensación de ruptura absoluta con la razón y la coherencia, la total alienación con la realidad, no es precisamente placentero, sobre todo cuando cualquier referencia temporal se ha borrado y este delirio parece ser tu nuevo hogar hasta el fin de los tiempos. Si tienes un historial clínico o familiar que te hace suponer estas sustancias no son para ti, aconsejaría prudencia. Pero no puedo evitar pensar que quien no haya visto su visión de la realidad temblar con algún psicodélico se está perdiendo uno de los trozos más importantes que la torta de las posibilidades humanas contiene. Albert Hoffman, el químico suizo que sintetizó por primera vez el LSD, escribió un libro titulado LSD, mi hijo problemático, y hoy, que entendemos mejor qué ocurre en el cerebro bajo los efectos de estas sustancias, el hijo de Hoffman y los otros psicodélicos empiezan a dejar su adolescencia. Cada vez sabemos más, cada vez sabemos de más vidas que han sido tocadas positiva y profundamente por estas sustancias. Cada vez sabemos de más adicciones superadas, de depresiones mejor comprendidas, de relaciones humanas reparadas y del rol en el planeta del explorador reevaluado. La promesa de los psicodélicos sigue hoy tan vigente como en los 60. Cerrarles la puerta no solo es una irresponsabilidad y perpetuar una guerra contra las drogas que sabemos es ineficaz, es cerrarle la puerta a todo un rango del territorio interior al que la mente humana puede acceder y que vale la pena descubrir.